hoy 40 minutos. Así que quiero compartir con ustedes. Lean, busquen sus Biblias. Gracias al pastor, copastor, los líderes, gracias a cada uno de ustedes por permitirme otra vez compartir la palabra de Dios con ustedes. Felicito a los maestros de aquí. Siempre oro por ellos porque realmente son muy buenos. Por lo menos cada uno se ocupa de aprender bien su lección y explicarla lo mejor posible. Y veo que lo hacen muy bien. Dios les bendiga mucho. Y Dios bendiga también a los hermanos que aportan. El hermano Julio, cuando no está dando clase, aporta. El hermano Wellington hace unas aportaciones, muchos que se paran, que aportan. Eso es muy importante en una clase. La gente que aportan y aclaran varios puntos, eso es muy importante también. Vamos a leer solamente un verso, quédense sentaditos. Apocalipsis capítulo 21, el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 21, 5. Y dice, lo pueden leer todos si quieren. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Se van a cumplir. Se van a cumplir. Y yo quiero compartir con ustedes el tema de hoy. Comienza de nuevo en Dios. Comienza de nuevo en Dios. Yo sé que todos nosotros hemos tenido problemas. Hoy se hablaba de sufrimiento y de problemas. A nadie le gusta que se hable de eso, pero eso es inevitable. Y cuando la Biblia dice, es necesario que con muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Cuando dice es necesario, está diciendo es inevitable. Es ineludible. El creyente, como dijo el Señor, tan pronto tú crees en mí y entregas tu vida a mí, tú eres contado como oveja de matadero. Dijo el Señor. Tú eres contado, Wellington, está contado como oveja de matadero. Pero como dijo el hermano Wellington, puede ser, no es que tú estás buscando el sufrimiento, pero el cristiano tiene que estar dispuesto. Porque eso lo dijo el Señor. El Señor dijo, si yo, que soy el árbol verde, me hicieron esto, o sea, me quemaron, ¿qué no van a hacer con ustedes que son los secos? Y dígame usted si el árbol seco no arde más rápido que el verde. Y a él lo quemaron, y él dijo, a mí me quemaron. Y él dijo, y si a mí me hicieron esto, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, ármate de ese mismo pensamiento. Porque uno serán tomados y el otro dejado. Y dice la Biblia, dos estarán moliendo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, todos nosotros vamos a tener en un momento u otro algún tipo de situación difícil, pero que sea por la causa de Cristo. Porque si no es por la causa de Cristo, vaya a la policía, que usted es un ciudadano y tiene derecho. No, esa es la verdad. Porque si nosotros se lo dejamos todo a Dios, como me decían a mí, digo, no, a Dios no se le puedo dejar todo, porque yo pago impuestos aquí. Porque si así fuera, cualquiera viene y se para en un camión ahí, entra a mi casa y se lleva y todo, y yo aquí, bueno, pues yo soy cristiano, no puedo hacer nada. Que no, yo le caigo a palo, eso no te lo lleva tú, ¿no? Porque hay ley, no tenemos leyes. Tú llamas a la policía porque me están asaltando aquí. Entonces, aunque nosotros tengamos problemas y dificultades, debemos estar dispuestos y que siempre esos problemas y esas dificultades, como dijo Pablo en la clase de hoy, redunde, porque usted puede tener problemas en su casa, que no es por la causa quizás de Cristo, pero cualquier situación que usted viva debe hacer que ese problema redunde para glorificar a Dios. Eso fue lo que él dijo.
uno de los principales énfasis del cristianismo bíblico es el de la novedad. O sea, la oportunidad de renovación. Qué bueno. ¿A cuánto le gustaría renovarse físicamente? Y muchos hacen muchos gastos para renovarse y verse, aunque sean 10 años menos, ¿verdad que sí? Todo el mundo le gusta renovarse. Todo el mundo quisiera de una forma u otra. Y decimos, si yo pudiera cambiar X cosa, lo haría, ¿verdad que sí? Pero en el Señor tenemos la oportunidad de renovarnos. Porque se ha dicho que no hay ni manchas ni borrones sobre el futuro. Oiga bien, no hay ni manchas ni borrones en su futuro. Cada persona hoy, no importa su pasado, no importa lo que haya hecho, no importa qué tan lejos se encuentre de Dios, no importa cuán bajo haya caído, tiene ahora mismo la oportunidad de un nuevo comienzo. Si usted ha fracasado en muchas ocasiones, hoy usted puede tener un nuevo comienzo en su vida, pero no mañana, hoy mismo, antes de salir de aquí. Porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y podemos comenzar de nuevo. Y mucha gente que han fracasado, Dios le ha dado una nueva oportunidad y han sido muchísimo mejores en la nueva oportunidad que Dios le dio que todo lo que hicieron en su vida pasada. Amén. La Biblia dice que Dios establece un nuevo pacto. Él hace una nueva creación. Él hace que de una nueva criatura surja una nueva creación. Nosotros como hemos creído en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Es como si surgiera en nosotros una transformación. Al estar en Cristo, ya mucha gente que nos conocía y nos conocían y sabían cómo éramos nosotros, cuando venimos a Cristo casi no nos conocen. Y dicen, pero ¿cómo ha cambiado? Porque hemos sufrido una transformación. Y cuando se habla de transformación, se refiere a la acción o proceder. O si se dice proceder. Si se dice procedimiento de algo que cambia, pero sin perder su personalidad. Nosotros hemos cambiado, ¿verdad? Un procedimiento en el cual algo se altera o cambia de forma, pero manteniendo su identidad. Hemos cambiado nosotros, ¿verdad? Sí. Pero la cara se me cambió. No. Usted sigue con el mismo cuerpo que tiene. Si estaba bien distribuido, bien. Y si no está mal distribuido, no importa. Con ese se queda. Porque lo que va a cambiar es lo de dentro. Y al cambiar lo de dentro, entonces lo de fuera también se nota. Porque la Biblia dice en los proverbios que un corazón alegre hermosea el rostro. Lo hermosea. Y cuando usted está en Cristo y trabaja para Él, óigame, las cosas cambian. Ya cuando yo estaba pequeño, fue un señor inglés. Pero inglés no de los blancos, sino de los bien oscuros. Este fue allá con un acordeón que casi nadie conocía. En la iglesia lo que se tocaba era un panderito y cosas. Y este señor fue con un acordeón. Pero él era tan oscuro que en foto a color se veía color vino. Y él cantaba. Y allá donde papá pastoreaba, casi todo en esa comunidad eran personas claras. Y cuando él comenzaba a cantar, que ahí me acuerdo que cantó primera vez, Cristo rompe las cadenas. Y cuando ella estaba cantando, las hermanas decían, pero él no se ve tan feo. Pero era cuando estaba cantando, que él no se veía tan mal. Pero es porque el que viene a Cristo se recibe una transformación. Dice que el Señor provee un nuevo camino. De modo que si alguno está en Cristo, nueva
Jesús dijo, yo soy el camino. Dios promete nuevos cielos y nueva tierra. Y yo quiero darle algunos ejemplos de hombres que Dios le dio un nuevo comienzo. Para que usted vea que no importa lo que usted piense de usted, ni que tenga la estima baja y que yo no sirvo, que yo no puedo hacer esto. Para usted poder lograr algo, usted debe tratar de no compararse con nadie. No se compare con nadie. Si usted quiere superarse, supérese a usted mismo y compárese con usted mismo para que entonces pueda crecer. Pero quiero comenzar con Abraham en Génesis capítulo 11, 12. En el capítulo 12, verso 1, indica que el Señor le había dicho, tiempo pasado, en tiempo pasado, a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Pero en el capítulo 11, el verso 31 y 32, indica que Abraham no cumplió por completo lo que Dios le había dicho. En lugar de dejar a su padre, su parentela y todo, él se llevó consigo a su padre. En el peregrinaje se llevó a su padre y esto lo retrasó en Harán, donde murió su padre allí. Oiga bien, Abraham no cumplió la primera vez que Dios le dijo que saliera. Él salió con su padre, con un montón. Y esto lo retrasó a él en el viaje hasta que llegó a Harán y allí murió su padre, que se llamaba Taré. Allí murió Taré. Entonces, debo decirle que a menudo, y tenga esto bien pendiente, a menudo la obediencia a medias llega a ser muy costosa. La obediencia debe ser pronto y completa. Cuando Dios le dice algo y usted, aunque sea, frunge el rostro, como que no le gustó, que ¿por qué me manda a mí? Entonces, aunque usted luego lo haga, Dios le anota que no lo hizo. Porque Dios ama es al que hace la cosa alegremente y rápido. Entonces, a Abraham le costó mucho y le cuesta mucho la obediencia media, tanto en tiempo como en tesoro. Porque Abraham perdió tiempo o que pudo haberlo aprovechado caminando con Dios. Y perdió a su padre allí. Perdió el haber caminado con Dios ese tiempo que le retrasó andando con su familia. Y también perdió a su padre. Abraham llevó consigo también a Lot en su segunda etapa del viaje. Pero Lot también bíblicamente tenía que alejarse, tenía que separarse de Abraham. En Hebreos capítulo 11, el verso 8 al 19, es un resumen que da ahí de la fe de Abraham. Y alguien ha dicho que Abraham creyó a Dios cuando no sabía. Hebreos 11, 8. Y cuando no sabía cómo. Cuando no sabía. Y cuando no sabía por qué. Hebreo 11:11 y Hebreo 11:17 al 19 no sabía por qué. Primero, él no sabía dónde, no sabía cómo y no sabía por qué salió. Él obedeció sin saber dónde, sin saber cómo y sin saber por qué. Pero debemos recalcar esto, que Dios no llamó a Abraham por ninguno de sus méritos. Dios no llamó a Abraham porque tenía mérito, porque él no tenía ninguno. Era ciudadano de una ciudad idólatra llamada
Ur de los Caldeos. Si Dios no hubiera llamado a Abraham, si Dios no se le hubiera revelado, hubiera muerto como incrédulo. ¿Verdad que sí? Si Dios no te hubiera llamado a ti, si el Espíritu Santo no te hubiera convencido de pecado y de juicio, y te hubiera abierto la mente y el corazón para entender, tú estuvieras en tus delitos y pecados. Si Dios no se revela a Abraham, él hubiera muerto como un incrédulo allá en Ur de los Caldeos, porque Taré, su padre, era fabricante de ídolos. Eso era lo que hacía Taré. Entonces, desde el punto de vista humano, la elección que Dios hace de Abraham y Sara, que no tenían hijos, era una insensatez. Desde el punto de vista humano, era una insensatez. Pero al final trajo gran gloria a Dios y gran bendición al mundo. El que Abraham fuera seleccionado por Dios. Dios le dio un nuevo comienzo a Abraham, que estaba allí, quizás practicando, y ya sabía hacer los muñequitos que hacía su padre. Ya él sabía hacerlo. Posiblemente también Abraham ya había llevado algunas encomiendas y algunos mandados. Llévamele este a fulano, llévamele este a fulano. Posiblemente ya eso lo había hecho Abraham. Y Dios lo saca de allí y le da un nuevo comienzo. Jacob, un hijo engañador. Génesis 27. Isaac, un padre en decadencia. Ojo, un padre en decadencia. Rebeca, una madre dudosa. Pues Dios le había dicho a Rebeca que Jacob iba a tener la bendición de Dios. Se lo había dicho. Cuando los niños estaban peleando en el vientre, ella fue donde Dios, preocupada por lo que estaba pasando. Y Dios le dijo que en su vientre habían 2 naciones, pero que el mayor iba a servir al menor. Y Jacob era el menor. Pero ya ella sabía lo que Dios le había dicho, que Jacob recibiría la bendición de Dios. Sin embargo, ella tramó e hizo complot para asegurarse de que Esaú se quedara fuera. Sabiendo ella que Dios le había dicho que era Jacob, pues entonces deja que sea Dios el que arregle esto. Pero ella pensaba que su hogar, ella lo conocía, y ojalá que ninguno aquí tenga el hogar que tenía este patriarca, que se llamaba Isaac. 4 personas en la familia, papá, mamá y 2 hijos, y estaba dividido por la mitad. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Y como Esaú nació primero, Rebeca dijo, bueno, aunque Dios me dijo esto, pero yo voy a tratar de ayudarle, porque el mayor siempre era el que recibía la mayor parte y las bendiciones y todo de la primogenitura. Entonces ella tramó esto y quiso que Esaú se quedara fuera. Entonces también Isaac, que no estaba tan viejo, porque él no murió de una vez. Si usted va a calcular, va a ver que fue muchísimos años después que murió. Pero él se aceleró también, como decimos. Y llama a Esaú, mira mi hijo, tráeme, cásame algo y hazme una comida para bendecirte. Y Rebeca lo escuchó. Dijo, este hombre ya quiere bendecir a Esaú. Y Dios me dijo que era Jacob. Y yo no entiendo cómo va a ser esto, pero yo le voy a ayudar. Y cuando Isaac le dice a Esaú que vaya a cazar algo y que le haga una comida y la traiga para bendecirlo, entonces Rebeca le dice a Jacob, tráete un cabrito para cocinarlo y llevárselo. Porque también Jacob sabía
de la promesa de Dios para su vida. Entonces los dos se apresuraron a llevar a cabo el complot, los dos. Y ellos eran los que tenían la información que Dios le había dado. Isaías 28:16 dice: el que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Si usted cree lo que Dios dice, no te apresure. Mantente tranquilo, tranquilo. Entonces Rebeca, que debe haber sido muy buena cocinera para hacer que un cabrito tenga sabor a venado, porque era un venado lo que cazaba Esaú. Esaú cazaba venado y eso era la carne que le gustaba a Isaac, y por eso le dijo: ve, cázame algo y tráeme, pero era un venado. Entonces Rebeca, que escucha, manda a Jacob a que coja un cabrito, un hijo de una cabra, y lo cocinó también, que pasó como venado. Jacob es el perfecto tipo de hipocresía. Es el cuadro perfecto de hipocresía de Jacob. Su voz y sus manos no están de acuerdo con lo que dice y hace. Su voz y sus manos no están de acorde con lo que dice y hace. Tratemos, hermanos, de que lo que nosotros decimos y hacemos sea lo que también hablamos. Óigame. Pero no solamente Jacob tiene este problema, sino que también engaña a otros. Porque solo en el verso 19, Jacob le dice a su padre 3 mentiras. 3 mentiras, hermano Miguel le dice. Cuando le lleva la comida que se la preparó su mamá y todo, y lo lleva, la mamá lo preparó, ustedes saben la historia, no se la voy a contar, ustedes la saben. Y él va allí y dice, cuando habla, por eso hablé de la voz y la mano, que no estaban de acuerdo con lo que decía y hacía. Yo soy Esaú. Va donde Isaac. Yo soy Esaú. Era Jacob. He hecho lo que me dijiste. Lo hizo su mamá. Come mi caza. No, era carne de cabra. No era venado. Y su beso en el verso 27 era también engañoso. O sea, toda la escena que montó Rebeca y Jacob era todo mentira e hipocresía. Oiga, ¿pagó Jacob su pecado? Sí. Y muchas veces. Porque Labán, su tío, entonces, cuando salió huyéndole Jacob a Esaú, porque Esaú lo quería eliminar, y Rebeca, que estaba tanto ahí, le dijo a Jacob: oye, Esaú se consuela esperando que tu papá se muera porque mira que te mata. Entonces Rebeca va donde Isaac y le dice: mira, Esaú quiere matar a Jacob, vámonos a enviar. Pero lo quiere enviar de que a buscar mujer para allá. Pero el propósito no era buscar mujer, era alejarlo de Esaú. Oiga, y va y le dice: vamos a mandar y cuando llega donde Labán, hermano de Rebeca, entonces se pone a trabajar para allá y se pone a trabajar por Raquel, que se enamoró locamente. Y cuando se enamora, le habla a Labán, su tío: oye, yo estoy locamente perdido de Rebeca. Dice: bueno, pues no hay problema, si tú quieres, trabájame 7 años por ella. 7 años por ella. Ok, no hay problema. Estaba tan enamorado, dice la Biblia, que 7 años le parecieron como 2 o 3 días. Porque no hay nadie más desquiciado que un enamorado. El tiempo se le va. Gastan todos los números del teléfono y los de los ajenos. Todo. Porque no se cansan de hablar. Y Jacob estaba tan enamorado de Rebeca que le pasaron los 7 años. Y ahí mismo hizo
Labán la boda, que era el papá que lo hacía y se la entregaba. Pero en ese tiempo le dejaban a la esposa en la ¿cómo le llaman? La tienda, en su tienda. Y parece que era la costumbre en ese tiempo que no había luz. Como no había luz, ni prendían una lámpara, nada. Ella estaba allí, pues, ya usted sabe, esperándolo a él. Y él llegó. Pero él está creyendo que es Rebeca. Y en la mañana, cuando la ve la cara, es que él sabe que es Lea, la hermana de Rebeca. No, Raquel le dio a la primera. Por esa fue que él trabajó. Pero Labán le dio a Lea. Le dio a Lea. Que la Biblia dice que tenía los ojos delicados. Y cuando la Biblia dice que tenía los ojos delicados, es que era vica. Y ella era la mayor. Ella era la mayor. Entonces cuando él ve, dice, no, y va donde su tío, tú me engañaste porque yo trabajé por Raquel, que esa es la que yo quiero. Dice, bueno, lo que sucede es que aquí en esta región no se usa así. La menor no se puede casar primero que la mayor. Así que si tú quieres, trabaja 7 años más y te doy a Raquel. Y trabajó 7 años más. 7 años más trabajó. O sea, lo mismo que hizo él, le hicieron a él. Lo engañaron a él también. Oiga, 10 veces le cambió el salario su tío Labán. Lo engañó con la esposa. Y el verso capítulo 37, el verso 31 dice, además, los mismos hijos de Jacob un día matarían un cordero y pondrían su sangre en la túnica de José para engañar a su padre Jacob también. Óigame bien, y aquí hay una enseñanza que a mí me gustaría compartir con ustedes. Y es que Jacob era un hombre inteligente, astuto. Jacob, el significado es engañador, el que traba del calcañar para derribar. Era un hombre astuto. Y este hombre astuto, sin embargo, cuando conoció a Dios, entonces él se puso tan manso y tan sencillo. No era tan suspicaz como antes, como decimos en mi país. Un tipo que es muy sospechoso, todo lo averigua, lo pregunta. Y este hombre tan astuto, sus hijos matan un cordero, mojan la túnica de José, la rompen y se la llevan y dicen, mira a ver si tú conoces esto. Y cuando él la ve, de una vez se pone a gritar, ay, este es mi hijo, un animal, una fiera lo devoró, y se pone a gritar. Óyeme, pero si tú eres tan astuto, ¿por qué tú no hiciste así? Esto no parece sangre humana. ¿Verdad? ¿Verdad que no lo hizo? ¿Y por qué no oliste la sangre y miraste que no era sangre humana? Era sangre de animal. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros cuando conocemos a Cristo. Nos ponemos manso y sencillo porque el amor todo lo cree. ¿Te ves? El amor todo lo cree. A veces los cristianos pueden venir, mire, el mismo diablo sentarse ahí en forma de nosotros y nadie lo ve. Yo le bendiga, varón. Me parece predicador. Hasta le decimos parece predicador porque no estamos así alabando a Dios, hermano. Hay que estar alerta. ¿Por qué usted cree que Jesús escogió 12 apóstoles, hermano? Hermano, mire, escogió 12 apóstoles, Wellington, porque en la iglesia se necesitan las características de esos 12 personas. Se necesitan gente arrebatada como Pedro, sanguíneo, con temperamento sanguíneo. Se necesitan así, gente. Se necesitan aquellos que siempre creen que ellos van a estar adelante. Juan y Jacobo, ¿verdad? Querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero también se necesitan los Tomás.
No, espérate. Este hermano vino de que profetizando la otra vez, pero yo no vi nada. Y ahora vuelve con lo mismo ahora. Pero hay gente que dice, no, hermano, Dios está hablando, cállate. Dios no está hablando nada. Y dice Tomás, Dios no está hablando nada. Y tú no viste. Pero entonces, esa gente se necesita y nosotros no podemos juzgar. Cuando usted ve a un hermano, mire, allá en Santo Domingo había un hermano que era luchador, se convirtió. En la iglesia central de la Asamblea de Dios allá, habían unos tipos que iban a burlarse porque los evangélicos son bobos. Eso era lo que decían, que los evangélicos éramos tontos. Y había gente que iban a molestar a las hermanas ahí, y hasta se paraban en la puerta a orinarse de la iglesia. Pero había un hermano que era luchador que paró ahí, mi hermano, que el año entero lo pasaba en disciplina, porque cada vez que venía uno y hacía eso, le daba ahí que rodaba. Y usted dice, no, pero ese hermano no es cristiano. No es cristiano, se necesita uno que de golpe ahí adelante, ahí afuera de la puerta. Porque si no, ¿qué van a hacer con nosotros entonces? Se van a burlar de nosotros. A mí me dijeron una vez, hermano, mire, y nosotros los cristianos que tenemos que ser mansos, que ser sencillos. ¿Y usted qué haría? Digo, mire, hermano, yo puedo venir de predicar ahora mismo. Que termine de predicar aquí, la gloria de Dios estuvo aquí y nos sentimos bien, y yo voy con mi esposa. Voy agarrado de mano con mi esposa. Y que venga un tipo ahí, diga, porque yo soy evangélico, entonces le tira a él el otro brazo a la esposa y va al lado mío junto y le pone a la mano a mi esposa. Me lo como, porque yo no voy a permitir eso. No, porque tú viniste de predicar, tienes que aguantar eso. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y entonces, ¿para qué se casó la esposa mía conmigo? ¿Ella es la que me va a defender a mí o yo a ella? No, eso no es así, ¿no? Eso no es así. Entonces, Jacob no investiga nada, no chequea la sangre, no dice, y cuando no abre la túnica, y dice, pero esto no parece que fue un animal que con las garras rompió esto se ve como que lo rompieron con las manos. No dijo nada. No investigó nada. Se lo creyó todo. Ahora, lo que Jacob está recibiendo en esta ocasión es lo que dice Números capítulo 32, el verso 23, que dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Yo grabé por ahí por los 70 un disquito que cuando era en pasta, que se titula Tus pecados te alcanzarán. Que el coro dice, tus pecados te alcanzarán, tarde o temprano te alcanzarán, y aunque te esconda te alcanzarán, sí que te alcanzarán. Ya ve que tus pecados te van a alcanzar. No importa que lo disfrace y cómo lo camuflaje, el pecado, dice aquí, que el pecado, vuestro pecado os alcanzará. Y a Jacob lo alcanzó. Lo alcanzó. Ahora, Dios le dio un nuevo comienzo. Dios le dio un nuevo comienzo a Jacob. Oportunista y mentiroso, pero fue traído a un punto crucial por su encuentro con su hermano Esaú. Ahí fue que él cambió, ¿se acuerda? Porque hasta ahí él no se había vuelto a ver con su hermano y estaban enemigos. Y ahí se encontró con su hermano y Dios le dio un nuevo comienzo a un hombre demasiado astuto. Recuerde que cuando él se encontró con su hermano, hicieron la paz. Entonces él tuvo su encuentro en Betel con el ángel y le cambió el nombre. Jacob por príncipe de Dios. José, en el capítulo 37 hasta el 50, una de las más emocionantes biografías de la Biblia es la historia de José y sus hermanos. Yo no sé cuánto han llorado cuando leen esa historia, pero no vale las veces que yo lo lea, siempre se me salen las lágrimas, porque yo me imagino y veo a José dando gritos cuando se dio a conocer de sus hermanos. La historia entera de José y sus hermanos ilustra la soberanía de Dios y cuidado providencial sobre los suyos. Óigame bien, Dios cuida de usted. Dios cuida de usted. No importa que usted no lo sienta, como decía uno de los coros, que usted no lo vea, Él está obrando. Él está cerca de ti.
Él está ahí. Él está ahí. Aun cuando José tuvo sus faltas, aún se yergue como un gigante espiritual en su familia. Puesto que Raquel era la esposa favorita de Jacob y José su primogénito, primogénito de Raquel, Génesis 30, 22 al 24. Entonces es fácil para nosotros entender por qué Jacob favoreció en su ancianidad a José. Era el primogénito de la mujer que él amaba, que era Raquel. Y esta clase de parcialidad en el hogar está destinada a causar problemas. Cuando hay parcialización de los padres con un hijo, va a traer problemas. Usted va a tener problemas en la casa. Usted debe tratar a sus hijos todos iguales. Iguales. No trate a alguien mejor. No se parcialice, porque eso le va a causar problemas. Eso le va a causar muchos problemas. José tenía 17 años cuando él ayudaba con las ovejas. Eso era lo que él hacía. Pero pronto Jacob le quitó ese deber de cuidar las ovejas y lo hizo supervisor, al darle una túnica de muchos colores. Y al darle esa túnica de muchos colores, lo nombró supervisor de todos sus hermanos. O sea que Jacob quería hacer a José jefe antes de que él aprendiera a ser siervo. Eso era lo que quería Jacob. Hacer a José jefe. Pero todavía él no había aprendido a ser siervo. A veces puede suceder eso en la iglesia. A veces yo soy el pastor y quiero poner a fulano, a fulana, a fulano. Y fulano, mira, fulano está muy bien preparado. No. Él quiere poner los que me caen bien, los que son de mi grupo, aunque tenga capacidad. La Biblia dice que hay ciertos puestos en la iglesia que no se le pueden dar a un neófito. Primero, es un nuevo creyente o no tiene la capacidad para desempeñar ese puesto. Entonces, al darle un puesto, eso es como poner a un recluta y usted ascenderlo a mayor, sin haber pasado todavía por cabo, sargento, segundo teniente, primer teniente, capitán, y subirlo hasta mayor. Cuando se sube ahí no hay quien lo aguante, porque que él no sabe dirigir ese puesto ahí arriba, porque él no pasó por lo demás. Y a veces en la iglesia también puede pasar eso, que ponemos a una persona que no tiene la madurez, hermano Miguel, para estar en ese puesto, y entonces lo que hace es que daña a la iglesia. Y Jacob quería poner, y quiso y lo puso a su hijo. Se parece mucho me llega la figura de Trujillo. No sé cuánto han escuchado hablar de el general, oiga, Trujillo, que yo creo que no había terminado el bachillerato y tuvo una dictadura de 31 años en República Dominicana. Y entonces yo recuerdo que estaba pequeñito, iba a la escuela y todos los niños vestíamos de caqui, un pantalón como de guardia, de militar, de caqui, zapatos negros y un gorrito y todo, como un guardia. Y todos los cuadernos, las libretas, que aquí le dicen ahora mascota, pero en ese tiempo eran cuadernos nada más. Todos los cuadernos de la escuela tenían la foto de Trujillo. Y abajo decía, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Ni Duarte era. Benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Óigame, ¿y sabe lo que hizo Trujillo? Ramfi, su hijo, y Radamés, su hijo, cuando tenían 8 años, ya Ramfi estaba vestido de coronel. Óigame bien, y no solamente eso, y Ramfi y Radamés también, mayor. Pero no era una cuestión de que era un niño que estaba vestido de coronel, que cuando pasaba ahí todos los militares que estaba menos rango de ahí tenía que hacerle el saludo, y si no, su papá te iba a meter preso y te iba a quitar de ahí. Entonces no podemos, con lo que hizo Jacob,
poner a su hijo por encima de todos sus hermanos que eran mayores, y después en vez de enseñarlo a trabajar como ellos y a ir ganando rango, él lo puso de supervisor, porque él quería ponerlo de jefe. Ahora el capítulo 37, el verso 2 dice que José, usted lo puede leer, 37:2 dice que José informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Cuando leemos la historia de José creemos que José era perfecto. No. Es que su papá lo apoyaba, lo puso de jefe. Entonces él ya como no trabajaba con las ovejas, sino que iba a visitar a sus hermanos y a ver lo que hacían. Y cuando vendían un cabrito o vendían un animal de eso para gatárselo por ahí, él venía y le decía, eso es lo que llamaba en Santo Domingo el chivato. Iba allá y venía tu papá, mira, fulano ellos estaban bebiendo por allá haciendo esto, mira, fulano y fulano vendieron un animal y se gastaron el dinero por allá. Entonces él venía, dice la Biblia, y le decía a su padre la mala fama de sus hermanos. ¿Cuál fue el resultado? Sus hermanos lo aborrecían y lo envidiaban. Por eso cuando a él lo envió Jacob a ver sus hermanos lejos, y estaban muy lejos, cuando lo vieron de lejos, dice la Biblia, ¿qué dijeron ellos? Ahí viene el soñador, ya no tiene fastidiado, viene aquí a chivatearnos, a decirlo lo que estamos haciendo malo, para ver si se lo decía papá. Así que ahora ya aquí se le acabó todo. Pero ustedes saben que eso era el plan de Dios, ese era el plan de Dios. Entonces, como lo envidiaban, pero el plan de Dios se cumplió. El plan de Dios se cumplió y José, después de haber sufrido una serie de circunstancias casi abrumadoras, Dios le dio un nuevo comienzo a Abraham, le dio un nuevo comienzo a Jacob, le dio un nuevo comienzo a José, también le dio un nuevo comienzo. ¿Cuánto tengo? 10 minutos. A Moisés. Moisés, aún apropiadamente instruido y consciente de su destino, Moisés fracasó debido a su apresuramiento. Se le otorgó un nuevo comienzo a un fracasado total. Y ustedes saben la historia que pasó. Tenía 40 años Moisés. Él entendía, porque no es como sale en la película. A veces nosotros, hay creyentes que yo lo veo que se guían por la película. Y que la mujer de Faraón que lo crió, no. Acuérdese que María lo siguió y cuando ella quería una nodriza para criar al niño, se lo llevaron ¿a quién? A su propia madre. Y la madre fue que lo crió y le enseñó que él era judío. Él conoció, su madre le enseñó la ley de Dios y le enseñó todo. Pero como la hija del faraón lo crió, entonces él se crió ahí. Pero él sabía que él era. Lo que pasa es que como él estaba en el palacio y estaba correctamente instruido, apropiado, él dijo, bueno, yo soy el que puedo sacar a mi pueblo de aquí. Y a los 40 años mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y él pensó, dijo, bueno, con este acto, ahora mismo ya yo me voy a hacer famoso y popular. Porque este hebreo le va a decir a la gente, mira, aquí tenemos el líder que estamos esperando. Moisés, el príncipe Moisés, mató un egipcio para defenderme a mí, así que ya ustedes saben. Chacho, ese es lo que fue y se lo dijo fue a los policías. A los egipcios fue y lo estaban buscando para matarlo. Y él salió huyendo porque no era el tiempo de Dios. Y a los 80 años es que Dios lo llama, porque primero aprendió a ser siervo allá, a cuidarle las ovejas a Jetro. Porque usted no puede llegar a un puesto alto sin haber pasado el proceso. El proceso. Alguien dijo, es muy fácil, es fácil llegar arriba. Lo difícil es merecerlo. Hay muchos que llegan arriba, pero no merecen estar ahí arriba. Y de allá se ponen a burlarse de los demás. Mira donde yo estoy aquí. Sí, pero que tú no te lo ganaste. A ti te subieron ahí. Hay que ganárselo. Y Moisés a los 80 años Dios lo llama y lo envía. Entonces no quiere ir. Entonces Dios le dio un nuevo
comienzo. Cuando estaba ¿dónde? Cuidando las ovejas de Jetro. Y Moisés fue, no se puede ni comparar la vida de Moisés después de la que tuvo antes. David fue un culpable de circunstancias de concupiscencia, de adulterio, engaño y asesinato, pero tuvo que pagar mucho por lo que hizo, pero Dios le dio un nuevo comienzo a un hombre que había pecado enormemente como David. Le estoy poniendo ejemplos de gente que Dios le dio un nuevo comienzo, que fueron más malos que usted y que yo, que hicieron más cosas malas, ¿verdad, Miguel? Hicieron cosas peores que usted no las hace ni ninguno de nosotros. Y Dios le dio un nuevo comienzo. Así es que usted no se amilane, no piense que usted no va a salir adelante. Usted puede llegar hasta donde Dios ha propuesto llegarse si usted le da la oportunidad. Zaqueo, un recaudador de impuestos, intensamente aborrecido por todos y despreciado. Dios le dio un nuevo comienzo a un hombre que era profundamente impopular. Y Dios le dio un nuevo comienzo. Y el mismo Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pedro era frágil, ineficaz, vacilante. Dios le dio un nuevo comienzo. Y en el mismo proceso que Dios le dio a Pedro, una gran firmeza. Porque al principio se escondió, negó. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo y la gente se estaban burlando porque lo que estaban hablando en lengua y esto, y él se paró en medio de todo y le explicó qué era lo que estaba pasando allí. La promesa del Padre que había prometido que enviaría su Espíritu. Y cuando le explicó quién fue el que lo envió, que fue Jesús, el que ellos habían asesinado, entonces ellos se compungieron, dice la Biblia, y le dijeron: ¿qué haremos? Y ese día, en el primer mensaje del hombre más peligroso, porque era muy ambivalente y voluble, que era Pedro, dio el primer mensaje y se convirtieron 3,000. Y la Biblia dice que en el segundo mensaje de Pedro, en el pórtico de Salomón, se convirtieron 5,000. Óigame, una iglesia que con 2 mensajes llegue a 8, vamos en coche. Exacto, sí señor. Sí, Señor. Entonces, Dios le dio un nuevo comienzo. Saulo estaba opuesto a Dios y trataba de hacer todo lo que estaba en sus manos para dañar y obstaculizar la obra del Señor. Pero el Señor lo tocó y lo hizo de Saulo a un Pablo. Y dio a este aborrecedor y adversario blasfemo un nuevo comienzo. Y hoy estamos estudiando todo lo que Él nos escribió para la iglesia a este hombre. Dios ofrece perdón. Dios ofrece perdón. Los amigos que estén aquí, Dios te ofrece hoy un nuevo comienzo. Y a nosotros los creyentes también, que hemos estado fracasando en algunas áreas, hoy Dios nos da un nuevo comienzo. Y Dios ofrece perdón. ¿Cuál es la condición? Es la confesión. La confesión. Y estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. El perdón es pleno, dice la Biblia, y completo, e involucra el olvido. El perdón es pleno y completo e involucra el olvido. Dios promete ayuda. Él interviene directamente por el Espíritu Santo cuando se lo pedimos. Recuerde, usted es el que tiene que pedirlo. Yo no puedo pedir cosas a Dios por usted. Hay cosas que usted mismo tiene que pedirlas. Primero, Dios ofrece perdón. Pero yo no puedo decir: ay Señor, mira, perdona a fulano. Perdónale todos sus pecados, Señor, y límpialo con tu sangre. El Señor va a decir: no. Él tiene que reconocer su pecado, venir donde mí, confesarlo y arrepentirse y apartarse. Entonces yo lo limpio, porque Dios no va a cumplir órdenes que nosotros le demos. Limpia a fulano. Ah, mira, limpia a fulano, que David lo pidió. No, esto es personal y cada uno tiene que ir donde Dios, reconociendo su pecado. Dice la Biblia: si confesare con mi boca, no, con tu boca,
que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Él nunca, recuerde, Dios nunca nos llama a hacer lo que no podemos. Dios indica éxito total para todos los hombres. Para todos. Dios indica perdón completo. Porque Dios no te va a pedir que haga algo que Él no lo hace. No lo hace. Todos estos hombres, todas estas personas que yo he utilizado como ilustración, lograron el éxito con su nuevo comienzo. Dios nos promete lo mismo a nosotros hoy. Si confiamos en Él. Tenemos que confiar en Él. Porque si confiamos en Él y vamos donde Él, nos reconocemos pecadores, sabemos que hemos fallado, lo confesamos, nos arrepentimos, nos apartamos, dice la Biblia, dice que Dios tomará, esto lo digo yo, Dios tomará la esponja de su gracia y la pasará sobre la pizarra de nuestro pasado si lo dejamos. Porque ni obligado, Él no nos obliga a hacer nada. Él va a pasar la esponja de su gracia por la pizarra de nuestro pasado y todo quedará limpio porque no hay borrones ni mancha en nuestro futuro. Y en el pasado Dios lo limpia por completo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos. Yo no sé cómo alguna gente dice que hay pecado que Dios no perdona. Creo que el pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa. Porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué limpiarlo? Y termino ya con esto. Mire, si usted deja esa bocina que está ahí por mucho tiempo, cuando usted la quite, queda algo, un polvillo, algo, queda la marca. No queda limpio como aquí. A menos que cuando limpien, levanten eso y lo limpien. Así el pecado cuando está ahí por mucho tiempo aquí. Y el Señor dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Nos perdona. El pecado nos perdona. Y nos limpia, que limpia lo que quedó sucio, donde estaba el pecado. Donde estaba el pecado, Él también lo limpia de toda maldad. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano David.